Continuamos en esta lucha titánica por darle vida al Dios interno que subyace dentro de todos y cada uno de los hombres terrestres. La segunda capa velo que se quita Lázaro para la resurrección es el bautizo. El recordar la fragilidad del segundo extracto, de ese tejido cerrado de contactos viscosos y secuenciales de las formas del pensamiento celular, las que se acumulan unas sobre otras para formar el pensamiento, sentimiento emocional. Esto se puede ilustrar con este libro, cómo funciona esta capa. Ubiquemos cada hoja como una parte de la primera capa, la ilusión. Esta es la ilusión de tener mi casa. Y en esta ilusión que se crea, esta primera hoja, empezamos a trabajar toda la vida por obtener la casa. Aquí está. Para obtener esa casa, el fin justifica los medios, ¿no? El hombre se vuelve asesino, la mujer se prostituye, vendemos el tiempo de vida que tenemos en pos de esa casa y vamos acumulando hojas. Se va acumulando, cada pensamiento es una hoja. Hasta que al final de la vida podríamos decir que tenemos una acumulación de hojas. Esta unión da paso a ese terreno viscoso, algo inestable, algo el cual incide en las decisiones que nosotros tomamos en esta vida, ¿no? Siempre buscando una supuesta inestabilidad, vamos gastando toda esta energía que se nos entrega como tiempo en la búsqueda de materia. Esta materia, ya como un libro solidificado, se aloja allí en esa capa velo, donde él mismo niega y afirma a su vez la pertenencia de la memoria de cuantos somos, como esa fragilidad o definitivamente como el saber vivo, el agua de encarnación que transitamos. Pues bien, en esta capa se acumula también lo que hemos traído de otras encarnaciones, por eso se llama el bautizo, bautizar en agua. Es lo que se trae como legado de las vidas anteriores y que a través de un mecanismo que se llama los 7 cuerpos de la célula, que va a ser parte de otro compartir, allí se almacena este conocimiento o esta memoria. Y esa capa, la segunda, de allí se sustrae lo mejor o lo peor, lo mejor de nuestras vidas pasadas o lo peor que adquirimos en esta encarnación por la cual se transita en el momento del espíritu entrar a este nuevo cuerpo. Porque el hombre inconsciente que vive en el contacto viscoso pierde su memoria de cuanto fue. Esto lo ilustra el libro de Eclesiastés. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Cada vez que se ingresa a este cuerpo material, estamos en una lucha titánica con este sistema de cosas, con este infierno en que estamos, por intentar siempre obrar acorde a esa memoria espiritual que traemos como atavío de viaje. Es la lucha. Muchos aquí yacen entonces muertos cuando olvidan este origen y dan paso a esta fuerza luciferina de la materia que está en el mundo. Dice allí también, porque su memoria es puesta en olvido, esa carga que traemos
de encarnaciones pasadas. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto está hablando del tiempo futuro, de este tiempo final al cierre del segundo día de creación, que es no tener parte en todo lo que está bajo el sol, volver a encarnar. Encarnados nosotros pues estamos expuestos a esta energía solar, estamos en un nivel de vibración, y quien haya olvidado todo este paquete de información que trae de vidas anteriores, irremediablemente está negado para entrar en la nueva encarnación. La pierde por inconsciencia de sus actos, que son pegajosos a las siguientes acciones, y son así porque nunca pensó en el tiempo de su corta vida. O sea, lo invirtió a toda hora en comprar la casa, se le llevó toda la vida pagando la casa y haciendo barbaridades para tener un rancho, aparte de las otras que hacemos para obtener lo que está dentro de la casa. En que cada segundo, minuto, día, año que pasa, no regresa más, como dicen popularmente por acá en la costa, plátano maduro no vuelve a verde, y se pasa ese tiempo, cuando nos damos cuenta estamos ya enfermos y envejecidos, y muchos crean un gran vacío porque saben en la profundidad de su espíritu que han perdido el tiempo, aún estén rodeados de grandes riquezas, de grandes cosas materiales, y solo quedará de él la parte que logra convertir en conciencia. Por esto pierde toda su memoria al momento de su muerte. Ya al cierre de este tiempo, lo poquito que ha podido cosechar en este tránsito de encarnaciones del segundo día creacional no le sirve, porque necesita una medida para poder llenar el espíritu, para poder subsistir en ese tercer día de creación. Por lo tanto, la memoria celular, que finalmente es una memoria espiritual, dice que se puede dilapidar en sentido integral si se olvida cuánto se es, y se relega, escuchen bien, al pasar el túnel de tiempo, espacio de este momento de elección y selección. La elección y selección no es en este plano, permitir que el gurú te elija y te diga que sirves y no sirves, y que aportes y no aportes. La elección y selección se da ya, en el paso del túnel, donde, repito, se da la gran batalla entre la luz y las tinieblas, la lucha de poder a poder en ese momento por prevalecer, por continuar en el camino ascensional de los días creadores, de ese tercer día de creación que habla el anciano de días en sus diferentes parábolas. Cuando la dimensión de la materia del mundo penetra en su cuerpo luz y lo arruina totalmente. Pero no se pierde cuando la luz del espíritu borra la huella del contacto viscoso y mental, la huella de esta luz, de esta célula serviluz, que ya comienza a expandirse como un gran sol que alumbra ese microuniverso que es el cuerpo del hombre. Cuando esto sucede, se da oportunidad de preparación para la siguiente encarnación, y por ende de los cambios de tiempo, espacio de la ley. Este cuerpo es el reflejo de una medida de tiempo, de una cápsula de tiempo y espacio. Es un tiempo determinado dentro de un espacio para que el hombre pueda aprender sobre la infinitud de la creación y se expanda esa medida del universo. Así se llega a comprender cuanto está ahí predispuesto para el hombre, porque el mismo Altísimo determinó que un día volveríamos a reconocer nuestra identidad. Aparece nuestro yo soy, reconocer nuestra condición o nuestra esencia, más bien de dioses por encima de esta condición luciferina que nos han impuesto en el tránsito de este segundo día de creación. En ese día
cuando se muere al pensamiento viscoso y cuando se revive de la encarnación del contener la esencia por el bautizo de la verdad que somos, retrae el agua de las encarnaciones, esa memoria, y nos bautizamos con ella misma, con todo este conocimiento. Esto está cifrado en el libro de Hechos 23, versículos 30-32. Dice: pero habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya lo diremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué se pasa por alto esta ignorancia? Todo este accionar de tinieblas, todo este acumular esta memoria falsa en esta capa, no tiene registro en la memoria creadora del universo, porque no es luz. Ya lo dice el Evangelio, que comunión tiene la luz con las tinieblas. Esto no se graba en ninguna parte del universo. Robar, matar, sufrir, eso no tiene correspondencia con esa conciencia creadora que el hombre hoy la identifica como Dios. Muchos se burlan entonces de esto, ¿no? A través de este tiempo, y piensan que la vida es venir a disfrutarla y que solo nos llevamos encima lo que nos podemos poner o comer. Ya nos encontraremos en ese tiempo, en ese día en que se adelanta esa evaluación de lo que verdaderamente es válido para el hombre y no lo que come y lo que se pone. Es en esta viscosidad mental del hombre donde se fijan todas las formas parásitas de la mediunidad, donde toman cuerpo las abducciones e implantes de barrera espiritual, esos parásitos mentales del cuerpo emocional, entidades pegadas, formas de pensamiento de todos tipos, los espectros de las maldiciones, encantamientos y hechizos, los pactos e invocaciones que se hacen con la oscuridad, desde el Dios oscuro con los ya conocidos de él. Este generar estos fluidos, estos pensamientos parásitos, en este tiempo del segundo día de creación, algunos autores lo han ilustrado en sus obras. Es así como John Baines en el libro Los brujos hablan, y que incorpora magistralmente aquí, aporta de un aparte que habla sobre nuestra experiencia humana, dice John Baines en el libro Los brujos hablan: el hombre, en su lucha inclemente por la existencia, hace que su aparato emocional y nervioso elabore ciertos elementos incorpóreos, pero de una extraordinaria potencia, los cuales abandonan el cuerpo humano en forma de vibraciones emitidas por antenas incorpóreas en su unidad biológica. Está hablando de la célula humana terrestre, esa parte energética que se encuentra envolviendo allí ese portento de vida para un futuro, las cuales se encuentran orientadas y sintonizadas con la frecuencia de los creadores, que así cosechan esta fuerza y la utilizan, volviendo a advertir que de todos modos cumplen una función cósmica. Es así que el hombre es despojado inadvertidamente del producto más noble producido por él mismo, el destilado final de la experiencia humana. Se olvida de todo lo que ha traído como encarnaciones y da paso a ser alimento de esas entidades incorpóreas que absorben esta energía que emite este cuerpo. Este cuerpo es un emisor de energía telúrica, energía oscura. Esto lo ilustra allí la primera de Samuel, ¿no? También
capítulo 16, versículo 14. Y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, el Dios tenebroso, el Dios de las tinieblas, el Dios de la materia. Y cuando el espíritu malo de parte de Jehová venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía el alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Esa vibración del arpa es el símil de la vibración telúrica que se genera en esta segunda capa de la célula. Ellas se alimentan de, estas entidades se alimentan de estos fluidos. Aquí lo deja consignado entonces el libro de Samuel, de cómo simbólicamente esa entidad, ese demonio que habitaba en este personaje sobre Saúl, y lo atormentaba, igual como nos atormenta en este tiempo de otras maneras. Es desde aquí que esas entidades oscuras que se hacen llamar Dios, que entre otras cosas es lo que se utilizan en todas estas iglesias, en todas estas posesiones que toman de la mente del hombre y que creen que están en contactos con el Espíritu Santo, que están en contactos con Dios, se les están chupando el destilado más noble que tiene el hombre terrestre, su propia experiencia, que dominan a los hombres, se apoderan de ellos, pues el hombre que posee un pensamiento pegajoso al crimen, a la violencia, a la locura, a la degradación, atrae y pega para sí mismo todo tipo de derivaciones de entidades, aspectos de oscuridad con las cuales convive, se acostumbran a ellos, y quien no ha comprendido su ser o Dios interior detiene su ascenso espiritual, se queda en la muerte del mundo. Esto ya como punto final en lo que ilustramos en un compartir pasado, es el alimento de Asmodeo en este tiempo final de esta última encarnación del hombre terrestre. Lo ilustra Juan, esta muerte del mundo. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Esto se refiere a la narración de la resurrección de Lázaro, ¿no? Para indicar de cómo el hombre terrestre da paso a una nueva mente, ¿sí? Y esa nueva mente, que siempre ha estado allí, pero no la ve como no la veía María, es el que evita la muerte del hombre terrestre, porque como escrito está, continúa, no se puede servir a dos amos, porque aborrece a uno de los dos, y quienes viven pegados a esta capa permanecen amancebados a las tinieblas mientras intentan querer la luz. Allí está el Cristo siempre, allí está esa fuerza para que el hombre crea dentro o recree dentro de sí ese proceso de cristificación, pero no puede estar adorando la materia y no hacer uso de esa fuerza, esa capacidad creadora que subyace en esta capa. En esa viscosidad el hombre mental niega su luz, rechaza la pertenencia al Supremo, porque esa viscosidad hacia las cosas del mundo, hacia la densidad en las tinieblas, hace al hombre mentiroso en su esencia y la pierde, alejándose definitivamente del llamado de su ser y por ende de la cristificación interior que contiene al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Esto lo cifra la primera de Corintios 15, 3 y 12, 18. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? La muerte del Cristo es el símbolo más esplendoroso que queda en el tiempo
para significar esa promesa de resurrección. Pero nos cifra allí Corintios que esto no se logra sin la fe, la fuerza del Espíritu. Por allá Pablo de Tarso nos habla de que la fe sin obras es cosa muerta y nos dice que mostremos la fe por las obras. La mayor obra de esta fe es este proceso de resurrección. Continúa allí la cita diciendo que si Cristo entonces no resucitó, dice que nuestra fe es vana, estamos aún en pecado. Entonces los que durmieron en Cristo perecieron. Si no se da paso a la resurrección y de idéntica manera como lo hizo mi señor anciano de Díaz, es la fe de las iglesias, la fe de la creencia, la fe de pensar en este portento de la creación, como es mi señor anciano de Díaz, solamente para pedirle casa, carro y beca. Esa fe es vana, esa fe es muerte, esa fe es atraso, esa fe es regresar al Sheol, regresar al inicio para un nuevo proceso. Este que no da paso, este que es mentiroso, que niega aquí en esta capa del bautizo, que niega al Cristo, este es el anticristo. Sea esta la oportunidad para tomar este símbolo que hoy camina por todas las redes y hablando del anticristo como algo externo, como uno de estos poderosos hombres que se levantan hoy en el mundo, ¿no? Y que tienen a todo mundo dentro de esa película, por no decirlo menos, que es el anticristo. Y están desviando realmente la atención de lo que es este proceso del anticristo. En otro libro, también entregado aquí en la América del Sur, de Apocalipsis a Revelación, del Cristo y del anticristo, empieza descifrando el anticristo de una charla muy antigua que tuvo el profeta Elías con su compañero de aquella época, o su alumno podríamos decirle, o discípulo más bien, Eliseo. Y dice allí, Elías me habló del diablo, la serpiente antigua que se llama Satanás. Me dijo que estaba dentro del imperio de Israel y desde allí gobernaba la tierra desde la rebelión. Y por esto, en su momento encontraría una escritura con estas palabras que le escuché varias veces. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese árbol es esa sangre venosa que hoy alimenta, entre comillas, este cuerpo terrestre, pero está matando ese cuerpo serviluz, ese árbol de la vida, ese árbol que plantaron allí en el paraíso y que ya pudimos identificar como todo este aparato circulatorio impulsado a través de la aorta. Todo árbol que no da buen fruto, toda esta sangre venosa que está envenenándonos, es cortado y echado en el fuego. Eso lo dice Mateo 3:10. Se escondía en el Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento dentro del hombre terrestre? El Antiguo Testamento es la antigua manera de pensar, como lo dice Efesios. El hombre viejo. ¿Quién es el hombre viejo? El hombre viejo es quien da paso dentro de sí a este pensamiento de Sofía, el pensamiento material, el pensamiento de degradación y muerte. Ese hombre que da paso en esta capa a ese pensamiento está sentando ya las bases del anticristo, aquel que no da paso al Cristo dentro de sí. Ese Antiguo Testamento que era la erudición de la serpiente,
el dragón abortado de la brutalidad, ese dragón que está dentro del hombre terrestre, como esa serpiente negra que manejan los metafísicos como Ida y Pingalá. El Dios para el final de los días, donde yo llegaría, dice aquí, antes del Tisbita. Ya lo tenemos acá, e igual como en aquel tiempo, es apedreado, pero más de ser él como mensajero, apedrean es la inocencia y la posibilidad crística del hombre terrestre.